Agradecer la invitación. Vamos a hablar un poco sobre el rol del LED intraoperatorio. Nos vamos a enfocar en la cirugía no cardíaca. Hablaremos un poco, de qué consiste. Consiste en realizar una ecografía. Hay un traductor de ultrasonido calzado en una sonda de gastroscopia que se introduce por la boca. Tenemos la ventaja que cuando el paciente está sedado podemos hacerlo por visión directa con el uso del laringoscopio. Hay que recordar para esto que dos cosas. Primero, que la sonda tiene aquí un seguro que hace flexible o inflexible la sonda, debe estar liberado, y que al introducir la sonda debe cursar por dos curvas. La primera curvatura, cuando ustedes estén a 10 centímetros de la punta, aquí se ve 10 centímetros, la primera curva en la orofaringe, que es una anteflexión, y la segunda curva al pasar la región cricoidea, que es una retroflexión. Si tomamos en cuenta esto con la visión directa, es muy fácil introducir la sonda. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando la sonda, el traductor ecográfico, está en el esófago, nos encontramos casi entre 2 y 3 centímetros del corazón. Por lo tanto, podemos utilizar frames muy altos, quiere decir que la resolución espacial de todas las cavidades, utilizamos frecuencias de 7.5, que es el doble de un transtorácico. Las resoluciones son muy buenas para casi cualquier estructura cardíaca, y tenemos una especial visualización directa de las estructuras posteriores, que son muy difíciles de mirar por región anterior, que son la válvula mitral, la aurícula izquierda para buscar trombos, la auréola izquierda y la raíz de aorta, y por supuesto la aorta descendente si giramos el traductor. Existen 5 sondas comerciales. Nosotros conocemos las más amigables y las de mejor desarrollo técnico son estas dos, que las pueden conseguir en todo sitio. Esta sonda tiene algunas características. Esta es la parte que se inserta a la máquina, al monitor. Luego tenemos el tubo de gastroscopia, que a diferente del de endoscopia es más rígido y más grueso. Tenemos el centro de comando, que es vital. Tenemos acá unos botones. ¿Apago? No. Tiene ese mango, tiene unos botones que permiten conectarlo. Un momentito, porque si no. Tiene unos botones, una flecha hacia adelante y hacia atrás, que es básico para el movimiento del reloj, que vamos a discutir después. Aquí está una flecha, un botón que es el seguro, y 2 ruedas, la grande y la pequeña, de la que vamos a ver a continuación. En la punta está el traductor, que es más grueso que la sonda de gastroscopia. Fíjese que tiene 4 centímetros de longitud, 11 milímetros de profundidad y 13 milímetros de ancho. O sea, es difícil de pasar, ¿no? Es más grande que la endoscopía. Para realizar las visualizaciones de la sonda de eco transesofágico, tiene 5 movimientos. Bueno, acá hay 4. El primero es el desplazamiento desde el esófago, o sea, desde la parte superior hacia el estómago, que nos da diferentes vistas. El segundo es la rotación, se rota desde el mango, se gira hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, que da esta rotación interior de la sonda. El tercero es manipulando esta sonda, estos botones que están aquí, que nos van a dar movimientos del piezoeléctrico que está dentro de este traductor y que nos permite observar diferentes imágenes conforme vaya de 0 a 180 grados. El siguiente es el movimiento que se hace con la rueda grande, que está aquí, hacia adelante o hacia atrás, y es la anteflexión, la curva anteflexión y retroflexión de la sonda transesofágica. Y el último es con la sonda pequeña, con la rueda pequeña, que da la lateralización. Los movimientos que más utilizamos son estos de aquí. Estos de aquí se hacen solamente si estamos en estómago. Excepcionalmente se debe realizar la lateroflexión. Las indicaciones, esto lo he tomado del consenso del grupo de anestesiología y cardiología. En realidad existen solo 2 indicaciones para utilizar sonda transesofágica en cirugía no cardíaca. La primera dice cuando se predice que la cirugía, la naturaleza de la cirugía programada, ¿no?, o las características del paciente que conocemos que tiene o que sospechamos que tiene, presuman un compromiso severo, o sea que va a haber compromiso severo e importante hemodinámico, pulmonar o neurológico durante la cirugía. Y la segunda indicación es para la colocación en el contexto de una cirugía ya iniciada, solo si resulta inexplicable a pesar de terapia adecuada, inestabilidad circulatoria o hipoxemia persistente. Esas son las únicas indicaciones aceptadas para la ecocardiografía transesofágica en este contexto. ¿Y es útil o no? Bueno, sí
Si los utiliza en este contexto, se puede observar que se han encontrado que hasta en el 47% de los casos se ha podido hacer cambios en la terapia de uso de drogas y un 24% en relación al uso de fluidos. Fíjese qué pasa si se usa de rutina. 125.965 pacientes, solo en 10 pacientes fue útil la ecografía transesofágica. Bueno, la guía sugiere tres tipos de cirugías básicas: trasplante pulmonar, trauma mayor abdominal y cirugía torácica mayor como indicaciones en las que el paciente debe ingresar con ecocardiograma transesofágico. No está claro en todas las que están aquí, ni trasplante hepático, ni en procedimientos endovasculares que no corresponden a aorta ascendente, en neurocirugía, ni en cirugía abierta abdominal de aorta. Totalmente en desacuerdo en utilizarla en cirugía ortopédica. A pesar de eso, hay muchos reportes en los que dice incidentalmente, ¿no? Aquellos grupos donde se utiliza de rutina la ETE, se ha encontrado, por ejemplo, foramen oval permeable, lo cual no cambia el curso de la cirugía, derrame pericárdico, embolización, insuficiencias mitrales. O sea, los hallazgos pueden ser muchos, pero la utilidad es lo que importa, ¿no? Las contraindicaciones. Si hablamos del grupo de la Sociedad de Imágenes Cardíacas, americana y europea, en realidad solamente en manos de un experto deberían existir solo 2 contraindicaciones, y es pues que no haya esófago, ¿no? O sea, esofectomía o que no haya esófago ni que haya estómago. Algunas otras contraindicaciones en las que no hay acuerdo que se consideran absolutas son estenosis severa de esófago, las que están ahí, fístulas, poscirugía de esófago y trauma de esófago. Todas las demás son solo contraindicaciones relativas. En realidad, si un paciente tiene algún tipo de patología gastrointestinal, lo que se recomienda es una consulta previa al gastroenterólogo, limitar la manipulación y que se realice estudios en manos de un operador experto. Después no deberían haber más contraindicaciones. Las complicaciones, las habló Fernando hace un momento, las que conocemos son la incidencia de complicaciones es muy baja. La más alta es ardor en la garganta, molestias en la garganta, que llega al 12%. La muerte y la perforación de esófago en buenas manos es menos del 0.03%. Antes de pasar directamente a ver cómo vamos a hacer las evaluaciones hemodinámicas, voy a hacer una aproximación a de dónde vienen todas estas imágenes, y la razón es porque cuando uno conoce bien una herramienta, los defectos y de dónde viene, es más fácil y utilizar la información que viene de ella y saber hasta cuándo podemos utilizarla, cuál es el límite. Bueno, todo empieza aquí, ¿no? Tenemos un traductor que emite una onda de sonido. Esta onda de sonido cruza un medio, ya sea aire, sólido, lo que sea, y transforma estas partículas en su paso. Si en el camino se choca con un objeto que está estacionado, esta onda va a regresar y la máquina, por un algoritmo matemático que tiene dentro, va a transformar esta onda de sonido en una imagen. Entonces, cada vez que envía una onda se reconstruye un pedacito, ¿no? Un pedacito de esta gran imagen. Lo que tenemos en realidad es un rompecabezas que se reconstruye instantáneamente en base a una ecuación matemática. Fíjense. ¿Y qué pasa si ese objeto se está moviendo? Y se mueve en una diferente velocidad, o si se mueve en relación a que se acerca o se aleja del objeto que está emitiendo, del traductor que está emitiendo la onda de sonido. Bueno, pues tenemos lo mismo, tenemos un traductor, un objeto que se acerca, un objeto que se aleja, el traductor emite una señal de onda al objeto que se acerca, una onda al objeto que se acerca y que se aleja, y cada uno va a emitir una onda cambiada de diferentes características en relación a la onda que se envió. La máquina, nuevamente, esta es la velocidad, la fórmula prima en la que parte todo. La máquina convierte estos cambios de las características de la onda en la velocidad, porque lo que hace el Doppler es determinar la velocidad, y después de determinar la velocidad con ecuaciones matemáticas obtenemos todo lo demás que nos da toda la información que nos da el Doppler por ecocardiografía. Esta fórmula entonces lo traduce en un gráfico que es el que nosotros vemos. Entonces aquí está la velocidad que tiene la onda, que ha cambiado, o sea, ya ha identificado a través de esos cambios de velocidad, de estos cambios de onda, cuál es la velocidad de este objeto y también hacia dónde se dirige, y lo grafica ahí, ¿no? Si va hacia arriba, si se acerca al operador, y si va hacia abajo, se aleja del traductor.
Y como esto es una evaluación matemática, y como se fijan, depende de cuánto se refleja la onda, hay cosas que hay que tener muy en cuenta cuando uno pretende utilizar la ecocardiografía transesofágica en la valoración hemodinámica. Y lo primero que hay que tener en cuenta es el ángulo, porque si vieron en la fórmula está incluido dentro de la forma un ángulo. Si no estamos alineados al flujo que queremos evaluar, cualquier cosa que encontremos será falsa. Entonces, hay unas cosas que hay que tener en cuenta, que si hacemos medidas exactas tendremos, ¿no?, estimaciones más o menos exactas, pero si tenemos medidas inexactas o más o menos exactas, las estimaciones finales, el gasto cardíaco, todo lo que estimemos será incorrecto. Una tercera cosa de la ecografía que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que nosotros miramos una imagen plana y que la ecografía dice 2D y que suena bidimensional, en realidad no lo es. En realidad, cada pedazo de imagen que tenemos es un cubo. Y lo que pasa es que la máquina es como si comprimiera todo este cubo y nos diera todo lo que está aquí adelante y en cada línea de tiempo hacia atrás. Ejemplo, fíjense, ve. ¿Qué tal si tenemos una manzana adelante? La profundidad de este cubo son 3 milímetros y tenemos un gusano 3 milímetros detrás de la manzana. Si fuera real sabríamos que el gusano está detrás de la manzana, pero la ecografía, por el efecto que hace de comprimir 3 milímetros el cubo, podríamos ver que el gusano está dentro de la manzana. ¿Y eso por qué es importante? Porque podemos ver una estructura dentro de la aurícula derecha, dentro del ventrículo, dentro de la aorta, y a lo mejor no está ahí. A lo mejor está delante o detrás si nosotros no tomamos en cuenta que este es una característica de la ecografía. Los modos para evaluación, bueno, tenemos básicos, modo M, el modo Doppler bidimensional, el Doppler color, el Doppler pulsado y el Doppler continuo, y lo último que hay ahora, que es la ecografía 3D, donde la tercera dimensión es el tiempo. Vamos a ver las vistas. Una vez que ya tenemos el traductor dentro, hay 3 puntos básicos donde se debe posicionar el traductor para obtener imágenes. Más o menos a 20 centímetros de la comisura labial, la sonda viene con medidas, estamos en el esófago alto, en el esófago medio entre 25 y 30, y en el plano transgástrico entre 30 y 35 y tal vez 40, depende de la talla del paciente. La orientación ustedes la van a marcar. Si tenemos el triángulo, acá está junto al traductor, aquí está lejos del traductor, va a la derecha o a la izquierda. Las recomendaciones internacionales son que por lo menos cada evaluación transesofágica intraoperatoria debe tener 22 vistas. Pero si lo podemos resumir por lo menos en estas, que son vistas en esófago alto, que son conforme vayan girando ustedes, miren, la aguja del reloj le va a permitir extenderse a diferentes vistas. ¿Cómo podemos valorar la función global del BI? Una estimación, por ejemplo, si hacemos un modo M, ¿no?, entramos a transgástrico, hacemos una anteflexión, tenemos esta vista en eje corto del corazón. Mírense, podemos evaluar el movimiento, la contractilidad, la fuerza de contracción, y si quisiéramos estimarla, medirla, tendríamos que con una fracción de acortamiento de más del 30%, que es la diferencia entre el diámetro en diástole y en sístole, sabemos que el corazón está saludable. Si es menos del 30, entre 30 y 10 será una leve hipocinesia, y menos del 10% estaremos entre una severa hipocinesia. Eso es cómo medir la fracción de acortamiento, diámetro diastólico, entre diámetro sistólico, o si le aplican el modo M, pueden medir en diástole, entre sístole, y tendrán cuánto es la fracción de acortamiento de ese ventrículo. También lo pueden hacer en esófago medio, si giran a 60 a 90 grados y ponen el traductor. Ahí está. La anterior era en eje largo, eje corto, y este es en eje largo. Para valorar la fracción de eyección, que es probablemente la medida con la que más estamos acostumbradas, también la podemos hacer por ecocardiograma transesofágico. Lo que hay que hacer es colocar la sonda entre 25 centímetros de la comisura labial, girar, ¿no?, el reloj a entre 60 y 90 grados y tener esta imagen. La imagen que se vean dos cositas acá, que son los músculos papilares, y tal vez aquí la orejuela. Se traza en diástole y se traza en sístole y tenemos la fracción de eyección. Ahí está. Las dimensiones de ventrículo izquierdo se pueden hacer en transgástrico, como las vimos en la primera anterior, o las podemos también hacer en esta toma.
en 60-90 grados en esófago medio, en diástole, medidas del colon. También podemos evaluar la contractilidad y no solamente observar dónde se contrae más o menos, sino también podemos hacer la correlación con la arteria coronaria, porque el corazón está segmentado y estos segmentos ya tienen una distribución con la arteria. Por ejemplo, si de la cara lateral será la circunfleja, anterior la descendente anterior, inferior será la coronaria derecha, la base del septum la coronaria derecha. Otra forma en la que podemos evaluar la función ventricular y que lo utilizamos mucho es lo que se llama delta de P, delta de T. ¿Cómo obtenemos? Esto es una fórmula matemática que la máquina les va a dar. Marcan el número, que es el tiempo que se demora en caer el gradiente desde 1 metro por segundo hasta 3 metros por segundo. Lo normal es que es más de 1200. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, menos de 1000. Esto se obtiene colocando el cursor en un reflujo de la válvula mitral. Aparece la onda, hacemos el trazado y ya sabemos aproximadamente si la fracción de eyección de este paciente es normal o ya se ha caído. Si queremos estimar las presiones de llenado del ventrículo derecho, hay varias formas. Una de ellas es esta. Fíjese, este es un ventrículo derecho, colocan el traductor en la punta de la válvula tricúspide y tenemos el patrón de llenado de la tricúspide. Colocamos en otro modo, pasamos al modo tisular y lo colocamos en el anillo y tenemos el patrón diastólico tisular y hacemos la división entre la onda E de la tricúspide en pulsado y la onda E de tricúspide en tisular. Si es más de 6, estamos ante una presión en vena cava superior de más de 10. La otra forma es que empujemos la sonda de ET hacia el estómago, rotemos un poco a la derecha y nos vamos a encontrar con la vena cava inferior. Colocamos modo M a la vena cava inferior y de base, si la vena no colapsa, es una presión en aurícula derecha estimada por encima de 8. Si además está dilatada, está por encima de 15. Aquí está. O si estamos en esófago medio, entre 90 grados, rotamos un poco a la derecha, nos va a aparecer esta imagen, y esta imagen es la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior, colocamos el cursor, aplicamos modo M y ya sabemos si está dilatada, tiene más de 15, si no está dilatada pero no colapsa, tiene solo más de 8. Bien. Podemos evaluar la función del ventrículo derecho. Esta es una vista de esófago medio a 0 grados, rotamos un poco hacia la derecha y podemos ver en sístole y en diástole la función del ventrículo derecho. Podemos evaluar las válvulas. Esta es igual 0 grados, un poquito rotamos hacia la izquierda, y nos encontramos con el flujo en la válvula mitral. Si nosotros aquí colocamos el cursor, nos va a aparecer ese trazado que les mostré inicialmente para evaluar el delta de P, delta de T, que es una forma indirecta de evaluar la función sistólica del ventrículo. También podemos buscar si hay, por ejemplo, derrame pericárdico, el paciente es hipotensa, se choca, ¿qué ha pasado? Colocamos la sonda y vemos que el ventrículo derecho prácticamente está colapsado, el pericardio está lleno de líquido y probablemente será la causa de la hipotensión en el paciente. Algunas cosas directas del modo. Nosotros, en realidad, lo que evaluamos, como les decía, la máquina detecta la velocidad y a través de un montón de fórmulas, con esa velocidad la convertimos en volúmenes, como el gasto cardíaco, en áreas, como las áreas de la válvula, lo convertimos en gradientes, en presión pulmonar, la convertimos en resistencia vascular pulmonar y todo aparece de esto, de que la presión que vamos a determinar es 4 veces esa velocidad que nos dio la máquina al cuadrado. Y, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos estimar la presión sistólica en la arteria pulmonar. Nos vamos al eje bicaval, que es 110 grados, rotando un poco a la derecha. Aquí está la imagen, la aurícula derecha con la vena cava superior, la vena cava inferior. Aquí va a haber, a este nivel se encontrará la válvula tricúspide y aquí verán el reflujo. O en eje corto, en lugar de ir a 110, van a 45 grados y van a tener esta imagen, aurícula derecha, ventrículo derecho, tracto de salida, arteria pulmonar, y aquí van a obtener el flujo de la válvula tricúspide. Y es aquí o aquí donde colocan su cursor y van a obtener el trazado de la velocidad de ese flujo. Fíjense. Les va a dar la máquina el trazado de la velocidad e indirectamente cuál es la presión pulmonar en este paciente. Y si no se ve... Todo, doctorita. Sí, ya estoy terminando. Y si no se ve bien el flujo,
pueden hacer algo, le colocan suero salino agitado y aparece el flujo que no se veía y ya tienen la presión pulmonar en el paciente. Podemos estimar el volumen latido, porque el volumen latido también es una fórmula, es la fórmula de qué velocidad de flujo pasa por esta área. Entonces lo aplicamos igual. Miren, fíjense, estas son las dos vistas que necesitamos, un esófago a 120 grados y un transgástrico de 5 cámaras, un transgástrico profundo con anteflexión. ¿Para qué? Para medir cuál es el diámetro del área por la que va a pasar el flujo aórtico, que es el primer componente de la fórmula, y el segundo en transgástrico, para poder estimar la velocidad del flujo, y con eso ya tenemos el gasto cardíaco. Aparece aquí la onda de la velocidad del flujo, trazamos y la máquina nos dice paciente con gasto cardíaco 2.76 litros por minuto, índice cardíaco 1.89, ya está. Y también si vemos que la válvula, si alguna cosa rara hay, si las velocidades están muy incrementadas, también podemos incluso hallar el área del orificio de la válvula aórtica en este caso, por ejemplo. Podemos estimar las presiones capilares también. Podemos estimar la presión capilar, colocamos el flujo, la muestra en la válvula mitral y tenemos el patrón de flujo, EA mitral por Doppler pulsado y por Doppler tisular, y esta relación nos dice con esta fórmula cuál es el capilar del paciente, sin necesidad de que le hayamos colocado un Swan-Ganz. Las presiones de llenado de la aurícula izquierda también, si tienen insuficiencia mitral, esto se puede usar muy bien. Buscan el flujo de la válvula mitral, colocan el cursor, aparece la onda, y entonces la teoría dice que la presión en la aurícula izquierda y la presión en el brazo del paciente, que la van a tener en su monitor, menos el gradiente de esta insuficiencia. Ya saben cuánto es la presión en la aurícula. O nuevamente capilar sin invadirlos. La presión diastólica final del VI, que es una traducción de la aurícula izquierda y del capilar, también por la insuficiencia aórtica. Colocan el cursor, hacen el trazado del flujo, la presión final entonces es la diastólica del paciente menos el gradiente, y ya otra vez tenemos capilar. Las resistencias vasculares, entonces, si ya tenemos capilar y tenemos gasto cardíaco, con la fórmula podemos obtener la resistencia periférica del paciente y también la resistencia pulmonar, porque las fórmulas son las mismas. Resistencia vascular pulmonar igual, ¿no? Obtuvimos la presión media del paciente al trazar nuestra insuficiencia tricuspidia. El capilar lo obtuvimos con la fórmula que les mostré, y nuevamente ya sabemos que nuestro paciente tiene 15 Gus de resistencia vascular pulmonar. Podemos valorar la respuesta a la terapia. ¿Qué pasa cuando iniciamos? De repente la cava está muy colapsada, el ventrículo derecho está colapsado, la aurícula derecha está colapsada, retamos fluidos, mejoró, se distendió la vena cava, se distendió la aurícula derecha, se amplió mejor, ¿no? Respuesta a los fluidos. Podemos evaluar si hay un cortocircuito, si resulta que el paciente tenía un CIB, un CIA. Y bueno, esto es una diapositiva de conclusión, ¿no? Acá tenemos un paciente con función normal, un ventrículo miren, fíjese, ancho, distendido, un ventrículo que está hiperdinámico, en la sístole casi no hay cavidad, un ventrículo disfuncionante que no se contrae muy bien. En cada uno de estos elementos podemos decidir, intentamos buscar la causa, ¿no? Si es por hipovolemia o si es por inotropos. Bueno, además de todo lo que ustedes van a tener con los monitores a los que ya están habituados, hay algunas cosas que nos puede ayudar. Por ejemplo, si estamos sospechando de hipovolemia, evaluaremos la precarga. ¿Cómo? Con el colapso de la aurícula derecha, podemos evaluar las presiones de llenado en la aurícula izquierda, el capilar, el volumen latido, para saber si está bien o no la precarga. Si pensamos que el problema podría ser la contractilidad, ¿qué vamos a buscar? Estimar la fracción de eyección, evaluar el volumen latido, el gasto cardíaco, mirar cómo está el delta de P, delta de T, en la fracción de acortamiento. Y si pensamos que el problema es la poscarga, pues hemos visto que hay forma de estimar la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular, sobre todo la sistémica, en estos pacientes. Eso es todo, gracias.